Señoras y señores, bienvenidos al Pulso de la Actualidad, donde conversamos con naturalidad y empatía con las personas que elegimos para que nos expresen su trabajo y sus emociones, de tal manera que nosotros y los espectadores de la 8 Zaragoza Televisión les conozcamos más en profundidad. Hoy tenemos con nosotros a Imanol Sánchez, aragonés de nacimiento, con raíces navarras, como él siempre dice, y que representa el cambio tecnológico a nivel de imagen y comunicación. Además de su carrera profesional, tomó la alternativa el 9 de septiembre de 2013 en Calatayud, y es uno de los toreros con más influencia en las redes sociales a nivel nacional y el más mediático en Aragón. Con más de 300.000 seguidores en sus cuentas de Facebook, X e Instagram, 7.000 en la newsletter de su página web, explica de manera maravillosa la tauromaquia, el mundo que la rodea, sus sensaciones, detalles taurinos, su relación con otros personajes vinculados y sobre todo y fundamentalmente ese contacto que tiene con la afición. Y de una forma agradable, sencilla y cercana. Imanol Sánchez se trata de un torero de fuerza, de raza, valiente y que ofrece espectáculo por su intensidad al margen del astado, aunque siempre prefiere ganaderías duras y bravas. Ha toreado con maestros como Juan José Padilla, Jesulín de Ubrique, Javier Conde, El Fandi, Miguel Avellán, Cayetano Rivera, Pablo Aguado o El Cid. Y a su lado se encuentra pues una persona que sabe torear el mundo desde muchos puntos de vista y que pese a las cornadas ha conseguido estar a sus 77 años en condiciones... Casi 78. Casi 78 en condiciones de seguir haciendo lo que más le apetece. Ángel Turlán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sí, vamos a saludar a Imanol Sánchez. Hola Imanol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy bien, estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir un rato contigo, Paco, y bueno, pues aquí estamos para hablar de lo que queráis y para intercambiar opiniones y pareceres, que seguro que llegamos a un punto... Exactamente, fantástico. ya sabes que aquí, y me conoces perfectamente bien, si conocieras a Ángel también, aquí no nos impone nada absolutamente nadie y estamos absolutamente libres de presiones, coacciones y censuras. Pero Ángel, empieza tú porque tienes un punto de vista también muy interesante del torero. Yo lo que se me ocurría, cómo ha cambiado el perfil de lo que es el torero a esa imagen idílica, que era aquel maletilla que salía del pueblo con un hato en el hombro y que iba por los tentaderos y por las plazas, que luego se tiraba como espontáneo, y aquellas frases famosas, más cornas da el hambre. Esa imagen de ese torero, que representaba al cordobés evidentemente, ya no existe, creo yo. Ahora son todos personas de escuelas taurinas, ¿es así? Efectivamente, y afortunadamente, ¿no? Porque yo creo que, bueno, que igual que ha pasado por hacer un Silvi en el fútbol, ¿no? Que antiguamente cualquier futbolista pues no tenía una preparación académica, no tenía una preparación y podía ganar un montante económico bastante importante y se acababa la carrera profesional y por no haber estado preparados se perdían en el camino. Afortunadamente las escuelas taurinas no solo te forman como torero, sino que te guían y tienen una formación académica que va además solapada con la formación reglada, pues no solo para ser torero, sino para tener un futuro en la vida, porque al final... Hay un dicho que dice que ser un matador de toros es muy difícil, pero es que ser figura del torero es un milagro. Entonces, cuando tú pones, como nos ha pasado mucho, todas las expectativas e hipotecas tu vida en un sueño, dejar de lado todo lo demás. Si no tienes luego una formación o no proyectas tu marca personal para lo que puede pasar después, estás muerto, ¿no? Por así decirlo. O sea, muerto socialmente porque no te has adaptado. O sea, han pasado los años y no tienes esa capacidad de adaptarte. Entonces, las escuelas taurinas pues han quitado a lo mejor esa imagen idílica, ¿no? Esa imagen bonita. De hecho, ya no se ven saltar a las plazas porque ya no hay maletillas, no o porque no hay control. No, usted que gente de ley lo sabrá, ahora mismo si saltar de maletilla a una plaza te quitan 2 años de carnet profesional y no puedes torear. Pero sí, afortunadamente ha cambiado, yo creo que para bien. Sí que es verdad que hay una parte ahora de las escuelas taurinas que lo que hace es que nos quita un poco la personalidad que desarrollaba cada uno, ¿no? Sí. Esa nostalgia, ese sabor añejo que tenía eso, pero bueno, yo creo que las escuelas taurinas están haciendo algo muy positivo, no solo por la tauromaquia, sino por las personas que estamos en ella para tener un futuro. Ya sabes que había un tío muy famoso, el Gallo, que tenía ocurrencias, y una vez le presentaron a un señor y dijo, ¿y usted qué se dedica? Y dice, yo soy psicólogo. Dice, jo,
hay gente para todo. ¿Se acuerdan de aquella frase como diciendo, no entendía que hubiese otras profesiones distintas? ¿Se acuerdan de aquella frase Sí. famosa del gallo, no? Luego hablaremos de anécdotas, hablaremos de las escuelas taurinas, de las que tú evidentemente saliste muy reforzado y con muchísima cultura y con muchísimas ganas de trabajar en Tudela hace ya muchos años, pero esa pasión por el toro, ¿con qué años, de qué forma, de qué manera la conseguiste unir con tus sentimientos y tu corazón para decir que ibas a ser torero? Pues es que mi pasión por los toros, sinceramente, no sé de qué edad puede venir, pero de muy chiquitito, ¿no? He tenido la gran fortuna, y digo la gran fortuna, que Aragón es una tierra que está muy ligada al festejo taurino popular, que son las vaquillas en la calle, los recortadores, y a otra tierra donde también me cría a caballo, que es Navarra, donde por temas profesionales de mi padre pues he estado siempre vinculado, he estado subiendo y bajando, y han sido las dos patas que han marcado mi pasión por los toros. El tema del festejo taurino popular, y desde muy chico me acuerdo que vi salir a un torero por la Puerta Grande de Pamplona, no sabría decirte quién es, pero ver a aquella persona salir en volandas y miles de personas aclamándolo, aquello la verdad es que me marcó, y bueno, pues empecé enredando siempre como un juego, porque en mi familia no eran taurinos, no había pretensiones de nada, y creo que es lo más positivo, ¿no? Empezar jugando a esto sin ninguna presión, y bueno, pues he conseguido hacer, que no es nada fácil, de mi pasión una profesión. Y como decíamos anteriormente, alumno fundador de la Escuela Taurina de Tudela el año 2003, con Curro Lamana, que siempre lo destacas tú. Sí, la verdad que Curro fue un banderillero de los antiguos, como tú dices, ¿no? Que apostó de mí cuando nadie lo hacía, porque bueno, yo tenía mucho valor, tenía muchas ganas, tenía mucha constancia, pero no tenía las capacidades o no estaba tocado con la varita, pues como pasa en el fútbol con un Messi que lo ve jugar el primer día y dice, este va a ser un fenómeno, ¿no? Y había mucha gente, incluso decía que yo no iba a llegar a ser ni siquiera matador de toros. Y de los 32 alumnos que estuvimos en la escuela, fui el único que llegó a matador de toros, gracias a la constancia, pero también gracias a personas como Curro, que me apoyaron desde un primer momento. Ahora hay varios toreros, me has dicho, varios matadores en Aragón, pero quizá, como decías tú, es muy difícil llegar a figura. Sin embargo, en Aragón ha habido figuras, Murillo, Aparicio, Raúl Arganda, El Tato, ha habido 4, 5 o 6 figuras. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Porque hay una especie de mafia que bloquea las posibilidades, o porque los empresarios no van a las nuevas gentes y siempre se mantienen las figuras? Algo tiene que haber ahí, algo tiene que haber. Pues lo has dicho perfectamente, Bueno, ¿no? Es muy complejo avanzar en el sector, porque hay que tener en cuenta también que del año 2000 a esta parte, lo que era el grosso gordo del festejo taurino, que era, bueno, los festejos en la zona rural, se ha perdido un 63% del mercado. Sí que es cierto que veníamos de una época, de los años 80, donde estaba todo estabilizado, que bueno, cuando empezó a emerger la economía en España, cuando yo creo que pasó en el fútbol también, había más gente con acaudalada que apostaba por este tipo de eventos, se masificó un poco el escalafón y los festejos. Entonces, claro, al volver un poco a su sino habitual, está masificado el escalafón, entonces es más difícil sumar. Otra de las cosas que complica mucho la posibilidad de torear son los pliegos de condiciones que no existían hace 40 años para dar toros en una plaza de cualquier pueblo de Aragón o de cualquier pueblo de España, ¿no? Son pliegos que te obligan a poner pues toreros que sean figuras o toreros que están emergiendo. Por lo tanto, los toreros que estamos abajo no tenemos capacidad, porque toreamos muy poco. Entonces, si no tenemos capacidad de entrar en esas plazas, es muy difícil ascender. Y luego sí que es verdad que es un círculo cerrado, que perteneces a casas grandes, o es muy difícil abrir mercado, ¿no? Uno de los últimos que consiguió romper una lanza, que fue independiente 100%, fue el maestro Iván Fandiño, que en paz descanse, que consiguió abrir esa brecha. Pero también es cierto que cuando uno es un fuera de serie, tiene una capacidad innata y una resiliencia para luchar contra todo esto, de una manera o de otra, pues se les entrega el triunfo. A lo mejor no en el toro, pero sí en la vida, ¿no? Como nos ha pasado a muchos. Pues yo sigo con la cronología, porque es conocerte un poco más, ¿no? Tu debut de luces fue en Aragón, ¿no? El 6 de junio de 2006, con vuelta al ruedo incluida. Sí, parece que fue ayer, porque me acuerdo perfectamente, pero han pasado muchos años, ¿no? Fue con Javier Antón y con Miguel Cuartero. Javier Antón, un novillero navarro, y
y Miguel Cuartero, que bueno, es buen amigo mío y que además ahora tiene un proyecto muy bueno aquí en Aragón, que es la Escuela Taurina Mar de Nubes, que está sacando a pecho descubierto valores del toreo muy importantes para el futuro de nuestra tierra. Y luego vamos al año 2008, que fue tu debut como novillero con picadores en Sangüesa, después de 40 actuaciones sin picadores. Sí, que puede parecer muchas actuaciones hoy en día, pero en aquella época tampoco eran tantas, ¿no? Pero bueno, eso me permitió rodarme para para dar un paso más en la profesión, para debutar con los del Castoreño, para bueno, avanzar en el escalafón y luego pues rodarme en ese escalafón hasta tomar la alternativa. Y ya para dejarle tranquilamente a Ángel, la última circunstancia, que tomaste la alternativa el 9 de septiembre de 2013 en Calatayud, cortando una oreja. Sí, podían haber sido 3, pero pinché con la espada, afortunadamente, que no suelo fallar mucho, y además me dio la alternativa el maestro Javier Castaño, que fue mi padrino, un torero al que le he tenido siempre mucho respeto y que me ha tratado con mucho cariño, y la tomé con el toro número 99, el 9 del 9 con el número 99, de Alcurrucén, y se llamaba Guitarra. Pues fíjate que ahora, a pesar de todo, sigue habiendo, yo creo que más que nunca, grandes figuras del toreo. En este momento, por lo menos hay 10 o 12 toreros de gran nivel, a pesar de las limitaciones, de que se televisan menos corridas, que las corridas televisadas casi siempre son en círculos cerrados, aunque me sorprendió gratamente que este año Tendido a Cero, que lo hacían, creo, el año pasado, en televisión cerrada, la volví a ver ya en la 2. O sea, me produjo una alegría, pero creo que el momento de los toreros actuales es de los mejores de la historia. Hombre, yo podría decir que creo que pasa como en todo, se evoluciona, se torea mejor que nunca. De hecho, hablamos de las escuelas taurinas, ves a cualquier chavalillo torear y Morante, Rocarrey, torean como Los Ángeles, ¿no? Y luego de las figuras, pues claro, pues sí que es verdad que estamos en un momento muy bueno, pero probablemente si te vas hace 40 años, los toreros de aquella época dirían lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que el toro evoluciona a la vez que evoluciona la sociedad, igual que evoluciona cualquier sector, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues hay un buen momento. Enseguida hablaremos de comunicación, de expresión, de contacto con las personas a través de las redes sociales, pero antes me gustaría hablar de sentimientos y de sensaciones. Tiene que ser distinto en cada uno de los toros y en cada una de las corridas, ¿no? Cuando sale el toro, ¿cómo recibes tú a ese animal que va directamente a ti? ¿Qué es lo que piensas? ¿Lo analizas en esas décimas de segundo? ¿Qué es lo que sientes? Bueno, claro, es que las sensaciones vienen dadas mucho antes de ese momento, ¿no? Cuando sale el toro es un momento de alivio casi. Es verdad. Porque hay unos momentos previos, que es, por ejemplo, el momento que estás en el hotel y que tú empiezas a vestirte de torero, que ya cambia la persona, y es una persona muy jovial, muy dicharachera, que está siempre de broma, pero cuando empiezas a enfundarte el chispeante, dejas a la persona allí y aparece el torero, ¿no? Y aquello ya empieza el miedo, la incertidumbre. Cuando eres un torero, en mi caso, que no toreas muchas tardes, sabes que es una final para ti, como cuando jugó el Zaragoza la Recopa o el Madrid la Champions, ¿no? Entonces te cargas de responsabilidad, y esas sensaciones son duras, pero también te hacen crecer de una manera increíble. Porque una tarde de toros, pues puedes vivir lo que toda una vida: el triunfo, el fracaso, la gloria, la tragedia, la vida, la muerte, que no se nos olvide. Entonces te hace crecer de una manera tremenda. Entonces cuando sale el toro y eres capaz de pegar el primer capotazo, es cuando sientes un alivio, y ahí ya pues empiezas a analizar las condiciones que puede tener el toro y cómo se va a desarrollar. Eso te iba a preguntar, tienes que averiguar las condiciones, cada toro es distinto, y también cada día que nosotros tenemos de cara al público es diferente. Mi miedo escénico al micrófono, ¿eh? Sí, pues lo mismo, es decir, cuando yo presento actos o cuando yo hago un programa, los minutos previos son los peores. En el momento en que te dicen adelante, ya se ha terminado el miedo porque tienes que estar, pero sin embargo tienes que saber cómo es el entrevistado en los primeros minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mío es sin peligro porque nadie ha intentado agredirme todavía nunca, pero en cualquier caso, ¿cuáles son esos primeros minutos? ¿Cómo analizas al toro? ¿Cómo sabes de qué manera el sistema, me refiero? Porque para mí sistema, trabajo y talento es fundamental, y entonces cada toro es diferente, pero hay siempre una fase en la que tú dices, pues mira, este toro va por aquí, este toro va por allá, así lo voy a hacer. Pero no solo en ese momento, ¿no? Porque no solo analizas al toro, analizas al público. También. Porque tienes que adaptar un poco tu personalidad también a la plaza, a la idiosincrasia del momento,
Y depende del tipo de toro, del tipo de caste, sí que vienes con una lección tomada de antes, ¿no? Has visto vídeos, sabes cuáles son más o menos sus reacciones y según tú lo vas viendo pasar, pues te adaptas, ¿no? Hay toros, sobre todo yo que toreo, bueno, las denominadas corridas duras, que es muy difícil hacer un toreo artístico, entonces tienes que basarlo en técnico, en enseñarle a embestir, porque el torón que sale a una plaza no ha visto nunca un capote o una muleta, si no sería intoreable, ¿no? En el arte este de Cuchares. Por lo tanto, lo primero es pararlo y enseñarle a embestir en línea recta, adaptarte a su embestida. Y una vez que tú armas la embestida, pues ya te vas adaptando a sus circunstancias. Una de las cosas que marca mucho es el tercio de varas, porque ahí un toro ya se define para bien o para mal. Hay una cosa que estábamos hablando del peligro, pero fíjate, a veces decías, peligro, Antonio, bienvenida, 100 recorridas, ¿cómo muere? Una vaquilla en un tentadero. Aquí no hay rival pequeño. Hay que ver cómo a veces los riesgos no se sabe dónde están, ¿eh? Por eso mismo muchísimas veces el casuística del peligro lo veis así vosotros también. ¿Cómo que es una cosa circunstancial? Nosotros no salimos a una plaza pensando que vamos a morir, pero somos conscientes que podemos morir. De hecho, gracias a Dios, disfrutamos tanto de la vida porque convivimos con la muerte constantemente. Y eso que puede parecer algo contradictorio, sí, yo creo que es algo muy positivo. Porque en esta sociedad en la que vivimos, ¿cuántas personas a lo largo de su vida se pegan toda la vida diciendo a ver si ahorro tal dinero para comprarme no sé qué, a ver si consigo este objetivo para hacer tal? Y lo único que les pasa es la vida. No tienen la capacidad de disfrutar el presente, ¿no? Como decía Edgar Toll. Yo, como torero, tengo la oportunidad de ser tan consciente de la muerte que para mí cada minuto en esta vida es un regalo. De hecho, gracias a Dios, muy pocos toreros han fallecido. Afortunadamente, porque tenemos unos ángeles que son los cirujanos taurinos. Y una preparación también, lógicamente. Otra cosa también interesante es que a ti te gusta poner las banderillas. Que no solamente es el toreo, sino el poner las banderillas. ¿Por qué te gusta poner las banderillas? Siempre me ha gustado, ¿no? Siempre, desde que he sido niño, tenía de referencia que eran como toreros que se adaptaban más al público, ¿no? Como ha sido el Fandi o Juan José Padilla, dos toreros con los que luego he podido compartir cartel. Y bueno, pues es parte de mi toreo, ¿no? Al final, como te he dicho, soy consciente que no soy un torero tocado con la varita, que desarrolle unas capacidades artísticas como un maestro Morante de la Puebla, pero sí que he sido un torero, bueno, yo creo que honrado, que ha trabajado mucho y que intenta dar lo mejor en todos los tercios, ¿no? Morante, que esta semana en la maestranza creo que ante un manso de un recital, parece ser. Es que Morante yo por lo que he oído un torero de pega. Es un poco, te pasa como a Joselito, ¿eh? De Dios, yo me acuerdo que una vez estuvimos en una cena con Joselito ahí en el Hotel Reino Aragón. Me sorprendió que él, a pesar de que nos contó que había salido una inclusa y que no se expresaba bien, tenía una capacidad de expresión y una capacidad de comunicar que me quedó absolutamente sorprendido. No sé si lo habrás conocido, pero a mí me sorprendió. Él empezó humildemente, ¿no?, a hablar en público. Luego fue, vamos, un catedrático de hablar en público. Y nos contaba su vida, que había salido precisamente de la inclusa, quiero recordar, ¿no? Así fue. Y sin embargo, ha sido para mí de los 3 o 4 mejores toreros que hubo una faena en la Plaza de Toros de Zaragoza, que además se lo llevó el toro por delante y se puso una especie de fajín para empilar, que fue espectacular. Tuve la suerte de estar allí. Y entramos al momento más importante, al momento de la concentración, al momento donde ya el torero sabe que tiene que entrar a matar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se piensa? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Cómo se mide también la distancia del toro? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve también al público? Y dices, entro a matar. Y además, como tú mismo dices, entras a matar con fuerza. No entras a matar ahí, sino con fuerza, porque es lo que más te gusta realmente. No, bueno, a mí me gusta torear, ¿no? Sí. Que es, lo que pasa es que la suerte suprema es parte de la idiosincrasia del toreo. Y me gusta hacerla muy pura, porque al final, para quitarle la vida a un toro, tengo que estar dispuesto a entregar la mía. Entonces, sí que es verdad que hay unos cánones que te marcan, pero yo creo que, y lo puedo decir porque soy efectivo con la espada, que al final cada torero tenemos que, sobre ciertos cánones de pureza, pero tenemos que imprimir como para torear nuestra personalidad. Claro. Y hay gente que te dice, hay que hacerlo siempre de esta manera. Al final es como lo ves. Yo, para mí, la intuición y sentirme seguro ha sido el punto clave para realizar la suerte suprema de una manera efectiva y con una regularidad. Porque la intuición supone una rutina. Yo soy muy amigo del método y de la rutina. Cuantas más cosas haces de la mejor manera, en el momento que tienes que tomar una determinación, te sale prácticamente solo gracias al talento. Natural. Y esa intuición, ¿no?, que como la has hecho tantas veces, la has repetido tantas veces,
te sale de una manera más o menos natural, ¿no? Naturalizar un movimiento. Por eso toreamos de salón muchísimo. Hay gente que a lo mejor cuando voy a entrenar al Parque Grande se sorprende y dice, estás aquí toreando sin toro y sin vaquilla, ¿no? Sí, porque estás intentando hacer natural un movimiento que no es natural. Perdón, ahí me interesa muchísimo, Sí. Me interesa muchísimo un mensaje que has dado de los futbolistas, de los toreros, de su vida económica posterior. Yo creo que ese es el dilema. Es decir, os implicáis tanto tiempo que os puede bloquear después un futuro profesional o económico. Porque eso que ese mensaje que has lanzado, como pasaba antes con los futbolistas, ahora como los futbolistas, como ganan tantos millones, no, pero hemos conocido antiguos futbolistas o toreros, algún torero famoso que acabó poco menos que arruinadillo. Pues te voy a poner un ejemplo y es mi caso, ¿no? Yo, como os digo, pues no soy un torero que toree muchas tardes. Al final, hoy en día, unos años torear 10, otros años torear 2, otros 1, ganas un dinero, pero no te da una seguridad económica. Correcto. Cuando eres un niño y vives en casa de tus padres, bueno, pues te puedes adaptar. Cuando ya tienes una edad y quieres proyectar un futuro, no tienes esa seguridad. Por lo tanto, o te adaptas un poco a tener unas cosas alrededor de lo que tienes, o tienes un futuro fastidiado. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, esa parte me he implicado, he tenido grandes amigos que también me han orientado a desarrollar otras actividades que giran además en torno a mi profesión para tener esa estabilidad. Pero sí que es verdad que a lo mejor la vida más emocional, la vida sentimental, una vida familiar no la tienes porque con 36 años que tengo yo ahora, yo para mí he hipotecado mi vida por y para el toro. Sin saber cuándo iba a torear, mi obligación es levantarme a entrenar, hacer mi dieta, comer adecuadamente, prepararme pensando en el toro. Si un día me cedo en una comida con los amigos, sé que al día siguiente me toque sacrificar el doble. Ya sabes, Paco, mañana que tenemos esta noche cena... Entonces, ese sacrificio te hace tener que dejar por completo cosas como pues, poder tener una familia, relaciones estables. Entonces sí que te condiciona muchísimo porque al final... Pero para eso todo el mundo no está preparado como tú, todo el mundo no tiene tu cabeza ni tu capacidad. Habrá mucha gente mucho más insensata o insensata que no se preocupa del mañana y acaba mal. Sí, claro. Y eso es un mensaje que yo intento transmitir siempre a los chavales de la escuela, que es magnífico pensar que vas a ser figura del toro, pero hay que prepararse para lo que venga después de una manera formada. Vamos a dar un giro y vamos a volver un poco a lo que es el arte, el espíritu y fundamentalmente el rito, porque vestirse con el traje de luces antes de la corrida es algo, bueno, pues por lo que he visto en reportajes desde hace mucho tiempo, por lo que he visto también en tu Instagram, en tu página web, que luego hablaremos de ella, en X, en Facebook, realmente es algo, bueno, de mucho impacto, de mucha tranquilidad y muy interior, ¿no? Pues es una liturgia, es una ortodoxia del toreo, ¿no? Es una liturgia literal, o sea, como podría ser conferir misa. Y además impacta mucho. O sea, a mí me sigue impactando a día de hoy, pero cuando he invitado a algún amigo, a algún compañero, a personas que le interesaba ver cómo es eso, dice que tiene algo especial, porque incluso hay gente que te conoce de todavía que cuando ve que te estás vistiendo de torero, cambia. ¿O te están vistiendo? Te están vistiendo, exactamente. Vale. No se atreven ya ni a decirte una palabra, ¿no? Es lo que hablamos, es que empieza a cambiar el hombre para convertirse en torero. Y hay una cosa también interesante, que es el paseillo, porque esto forma parte también del rito y de los momentos de nerviosismo que se tienen, porque todavía, bueno, pues no ha empezado la faena. Y entonces el paseillo, el hecho de que el público te reciba, el hecho de estar con los compañeros, ¿no? Ese respirar de una manera un poco agitada que vas tranquilizando gracias precisamente a esos momentos. Para mí uno de los momentos más bonitos que hay antes de que empiece la tarde de toros, ¿no? Porque es ese contacto con el público cuando sales, que al final somos todos igual, pero cuando estás allí sientes que vas a tener la capacidad de poder hacer felices a muchas cosas, a muchas personas siendo completamente diferente. Entonces yo incluso de la emoción, ha habido paseillos que los he hecho en Zaragoza, en mi plaza, casi llorando, de la emoción que te produce y también de la tensión. Te diré que hay días que fíjate que hay poco trozo desde el patio de caballos hasta la presidencia, y cuando llega a la presidencia me dolía ya el antebrazo de lo que estaba apretando el capote de paseo. O sea, la tensión es tremenda, pero la ilusión y la emoción que te produce, pues unos sentimientos indescriptibles. Y luego vamos también a otro momento que afortunadamente tú lo has sufrido poco, la acogida.
cuántas cogidas has tenido, qué has sentido en ese momento y si ha habido pues un momento, no sé, de mirar al cielo y de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, porque supongo que cuando tienes una acogida tampoco sabes realmente lo que tienes en ese momento hasta que no te atienden en la enfermería. Bueno, pues la acogida es una de las partes importantes, es la adrenalina que tenemos los toreros. O sea, yo me acuerdo la última así seria que tuve, que fue una cornada en Estella de un toro de reta que me traspasó el brazo y estuve a punto de perder el brazo. Y yo no me enteré de la cornada hasta que no se me durmió el brazo por completo. Tuve que dar muerte a ese toro y cuando entré a la enfermería pues nos dimos cuenta del desaguisado que había. Me tocó el nervio mediano, perdí la movilidad de la mano por completo y no me enteré prácticamente de la cornada. Fíjate que una cosa que a mí siempre me ha sorprendido gratamente es el enorme sentido solidario. Yo, en mi pueblo, me las vaquillas, como cuando cogen a alguien, ¡ram!, medio pueblo se tira, o cuando a un toro escoge, ¡ram! O sea, ¿hay una especie de sentimiento de autodefensa o es realmente solidaridad? Hombre, solidaridad, seguro. Bueno, todos lo hemos visto, tanto en cualquier vaquillas porque todos como en las plazas. Todos somos conscientes del daño que hacen este tipo de animales. Vamos con la comunicación, que es otro aspecto también importante y que es fundamental y que tú eres el número uno de los toreros en este sentido porque eres joven, porque te ha gustado la comunicación, la relación con el público y sobre todo explicar y expresar. En Instagram yo me lo paso de maravilla cuando cuentas una historia de por qué son las capas de una forma, de por qué se viste uno de tal manera, de que en 1700 era distinto ahora, en fin, esa serie de cosas que te tienes que documentar y es positiva. ¿Qué es para ti la comunicación a través de las redes sociales? Pues es una de las partes de mis pasiones. Para mí el toro y la comunicación son mis dos pilares fundamentales. Siempre te he dicho, Paco, desde que nos conocimos, gracias a la comunicación precisamente, que os envidia a los periodistas, ¿no? Por esa capacidad que tenéis de comunicar. Gracias a Dios hoy en las redes sociales, bueno, pues no tenemos muchos el privilegio de ser periodistas, pero podemos transmitir un mensaje y comunicar algo que es muy importante. Yo fíjate que la comunicación surgió de un vacío, ¿no?, que teníamos los novilleros cuando éramos... pues eso, cuando estabas empezando no tenías la oportunidad de que te conocieran, de transmitir tu mensaje, de lo que habías conseguido pues, en lo poco que llevas en el toro, ¿no?, en hacer una carta de presentación. Y empezaban a salir, a emerger los blogs, Blogspot, ¿os acordáis de aquello? Sí, claro. Se me ocurrió la idea de utilizarlo pues para indicar, oye, pues si Manuel Sánchez ha cortado 2 orejas en tal pueblo y ser un currículum para Curro La Mana para presentarlo en los sitios. Y me empezó a gustar, empecé a devorar libros de comunicación. Tanto es así que, claro, la comunicación hoy en día, a la velocidad que va, lo que valía hace un año hoy no vale. He devorado libros y me ha apasionado muchísimo poder comunicar. Hasta el punto que la comunicación en momentos críticos, que es lo que hablamos antes, me ha dado la oportunidad de desarrollar otros proyectos cuando el mundo del toro pues, no me ha permitido vivir. Es que la comunicación además, y en tu página web, hablaremos de otros medios de comunicación a nivel de redes sociales, pero la página web está ordenada, está completa. Sabes que una de las situaciones problemáticas de un blog para un profesional es que no lo reactive, ¿no? Es que lo deje allí y uno diga, pero bueno, si esto es de 2021 y estamos a 2025. Y sin embargo, corto, ordenado y fácilmente visible incluso para quien no es aficionado a los toros. Hombre, yo creo que es lo principal, ¿no?, que sea visual y que sea pues, muy utilitaria. Que te metas y veas un poco quién soy o lo que hago. Y luego está Facebook, está X, antiguo Twitter, e Instagram. Ahora está muy de moda Instagram, no sé si harás TikTok en algún momento determinado, también. Pues TikTok también. A mí me gustaría que Ángel hiciera TikTok, que sería un auténtico espectáculo. Que salga bailando. Y que salga bailando. Pero claro, así como en Facebook es para más mayores, en X es para dar mensajes más rápidos, pero Instagram, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, es para mandar mensajes muy cortos y sobre todo para expresar como lo que tú estás diciendo, el traje, cómo se ha llevado desde hace tiempo, por qué son las plazas así, por qué se entra de una forma y se entra de otra, por qué se llama albero, cuál es el origen, todo eso muy cortito y además no solamente con tu voz, sino expresado con letras grandes para que uno, como yo, que no tiene mucha vista, pues entonces pueda leerlo perfectamente y en un minuto enterarse de todo. Hombre, de lo que se trata es de dar un mensaje que tenga un alcance y que tenga un impacto, ¿no? Hoy en día vivimos en el mundo de la celeridad. De hecho, creo que todos nos imaginamos muchas de las noticias sin perder tiempo en leerlas, desafortunadamente solo con el titular. Sí, sí.
eso trasladado al medio digital, medio de redes sociales, Instagram en este caso, es lo mismo. Entonces, tienes que resumir, para que tenga un alcance y un impacto positivo, pues el mensaje en no más de 1 minuto y medio. En un reel, hoy en día todos podemos ir en el tranvía, en el autobús, tienes que ser consciente de que hay que subtitularlo, porque a lo mejor no tiene voz, pero estás leyendo lo que pone para que capte un interés. Y luego pues tiene muchos ganchos para que la gente siga ahí. Y eso pues me ha permitido, bueno, pues tener, hace poco en marzo tuve un impacto en redes sociales de 2,5 millones de impresiones, que no es poca cosa. Maravilla. Y luego 13 millones de reproducciones en vídeo durante 2024. 13 millones de reproducciones. Te veremos en la primavera, te veremos para el Pilar en Zaragoza. La primavera ya se ha acabado, pues para el Pilar pues estamos ahí negociando, ojalá, ojalá. Supongo que nos avisarás, espera, verte. Hombre, eso está hecho, eso está hecho. Hablábamos de los 13 millones de reproducciones, que a lo mejor para que sea un gran youtuber pues, pecata minuta, pero para un sector tan focalizado, tan segmentado como es el toro, y para mí que no soy una gran figura del toreo, yo creo que es un impacto muy positivo. 2 o 3 últimas cosas ya para el final. ¿Cómo crees que es el tratamiento de los medios de comunicación, de los generales y los específicos del toreo? ¿Se ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo representa de alguna forma al torero? Estamos viviendo ahora una emergencia, pero tenemos un apagón digital tremendo, como pasó en tiempos, que tú te acordarás, Paco, del boxeo, que se eliminó por completo de los medios generalistas. Y bueno, estamos viviendo ese apagón. También digo que hay que entonar el mea culpa. El sector ha sido un sector muy cerrado, como me pasó a mí cuando yo fui tan disruptivo en apostar por estos medios digitales sin ser una figura del toreo, que todo aquello que no se entiende se critica y se va por ello. O sea, el propio sector no se ha querido adaptar a esto. A los tiempos que vamos, y tú, Paco, lo sabes bien como profesional, no todos pueden cubrir todas las ferias, van a las grandes ferias y tal, entonces hay que dar también la noticia, hay que tener la capacidad de llegar a ese medio generalista, dar un mensaje y adaptarse a ese medio generalista. Lo hablamos antes fuera de cámaras. Las redes sociales tienen sus pros y sus contras. Uno de sus contras es que tenemos una censura en la tauromaquia y no puedes hablar de todo lo que quieras ni mostrar todo lo que quieras. Y tienes dos opciones: o irte y no llegar con tu mensaje, o adaptar tu mensaje a la idiosincrasia del medio. Y creo que eso nos ha faltado, aparte de todo el ataque político que hay, pero nos ha faltado mucho para seguir teniendo presencia en los medios generalistas. Y lo digo así porque yo, que humildemente me he buscado la vida en estar siempre en los medios generalistas y vender un producto no solo exclusivo de la tauromaquia, a mí siempre se me ha dado cobertura. Con que si todas las grandes figuras del toreo hubieran aunado esfuerzos en hacer eso, creo que aunque hubiéramos recibido esos ataques, no hubiéramos desaparecido de la manera que lo hemos hecho. ¿Y por qué toreas tampoco? Pues me gustaría saberlo. Es complicado, ¿no? Es un mundo muy complicado. Sí, algo de culpa tendré yo también, ¿no? En alguna tarde no haber dado pues un paso más. Pero es un mundo complicado cuando has sido tan disruptivo como he sido yo. Le pasaba a Paul, le pasaba muchísimo. Sí, pero sobre todo cuando eres disruptivo y te sales de lo que marca el sistema, eso hace mella. Bueno, ¿alguna cosa más por tu parte? Para mí encantadísimo, ha sido un placer inmenso. Te pido por favor que nos avises, aunque nos enteraremos si vienes para el Pilar a Zaragoza, si te vienes a Zaragoza, que nos comprometemos a ir a verlo. ¿Verdad que sí, Paco? Por supuesto que sí. Y fundamentalmente ya que expreses un poco el sentir de un profesional que lleva mucho tiempo trabajando, que es joven todavía, que conoce los medios de comunicación, que tiene una cultura y un conocimiento realmente importante, que, bueno, el mundo taurino es un mundo donde también se puede introducir uno independientemente de las corridas, de las plazas o de la actividad pasada de determinados maestros o de determinadas personas que han marcado un ritmo. Sí, yo creo que el toreo es más de lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Que más allá de la liturgia que vemos una tarde de toros, o sea, engloba una serie de valores tremendos. A mí personalmente, después de vestirme de oro, no hay nada más grande en esta vida. Me ha hecho, para lo bueno y para lo malo, ser lo que soy, me ha dado unas lecciones de vida tremendas y me ha hecho adaptarme a la vida pues con esos valores, ¿no? Como son la constancia, la solidaridad, el saber que las cosas se consiguen no porque te las regalen, sino porque las tienes que trabajar, el saber que para tener derechos lo primero que tienes que tener son obligaciones, que eso falta mucho en la sociedad, y algo muy, muy importante, que es un mensaje que yo siempre transmito, ¿no? Me enseña a intentar saber convivir y a tener tolerancia, que es lo que falta hoy en día, sobre todo en esta sociedad tan polarizada. Probablemente esté muy en contra de lo que tú puedas pensar, pero defenderé a muerte tu capacidad para poder expresarlo.
y eso hoy en día falta en esa sociedad. Y eso me lo ha enseñado mi profesión y es lo que defenderé y por lo que muchas veces abogo de que, bueno, cualquiera que esté un poco en contra de esto, para poder conocer más o incluso dar un mensaje en contra de mi profesión basado en fundamentos, creo que hay que tener la capacidad de empatizar y de conocer aquello que es contrario a nosotros. Sobre todo los rumores, los bulos, todo aquello que es mentira y que se certifica inexactamente, no solo en el mundo de los toros, sino en el mundo, por ejemplo, también de la comunicación. Comunicación que espero tú vayas desarrollando desde el aspecto taurino a incluso otros aspectos también, mucho más importantes a lo largo de los próximos años. Pues sí, hablabas de los bulos. Siempre he dicho que la tauromaquia ha sido un termómetro social de lo que va a pasar. Y así ha sido. El cisma de Cataluña, bueno, toda esta polarización social que hubo en la región vecina, vino en 2017, pero ya en 2007, con la prohibición de los toros, que fue una probatina política de Tarragona que es preciosa, de unos y de otros, esa probatina política que se hizo con el tema de los toros, pasó a los años, a los 10 o 12 años en la sociedad. La censura y todo este tema de bulos que hablamos, que ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ya la llevamos viviendo nosotros hace años, cuando nos cancelaban sistemáticamente en redes sociales y nos señalaban por ser taurinos, y había compañeros que dejaban la profesión e intentaban buscar un puesto de trabajo y lo mataban socialmente diciendo que había sido torero. Todo eso lo vivimos. Entonces la tauromaquia siempre ha sido un termómetro social de lo que va a pasar. Pues ha sido muy interesante, Ángel Turrán, hablar con Imanol Sánchez, aquí en el Pulso de la Actualidad, en la 8 Zaragoza TV, y bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Nosotros lo que queremos es conocer a la persona, independientemente de su profesión, de su actividad, sino a la persona que en estos momentos difíciles que estamos pasando todos, sabe hablar, conversar y ser tolerante con todo el mundo, porque la mejor manera de convencer es siendo tolerante y abrir los oídos mucho y bien. Muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte y seguiremos en contacto. Pues para mí ha sido un placer, Ángel, Paco, y aquí estaré cuando queráis. Para mí aprender de los que tenéis en la vida y en cualquier profesión experiencia es un privilegio y bueno, que ojalá nos veamos muchas veces más. Pues aquí el Pulso de la Actualidad en la 8 Zaragoza TV. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo domingo.